Bienvenidos a la mesa, ¿no? Segundo capítulo de la tercera temporada, programa del Mostrador Televisión y el Mostrador Mercados, en que hablamos de economía, finanzas, un poquito de políticas públicas. Hoy tenemos Sergio Lehmann, economista jefe, director del Departamento de Estudios del BCI, y hasta hace un año más o menos fuiste también gerente de estudio de la parte internacional del Banco Central. Así es. No, muchas gracias por venir, Sergio. Muchas gracias por la invitación, es un placer, por cierto, estar en este programa. Bueno, empezamos porque cuando el programa ustedes lo estén viendo, vamos a ver, esta semana del IPOM. Y el IPOM, por lo que entiendo yo, se escribe con varias semanas, se empieza a preparar la semana de la crisis china, empezó a cambiar el escenario y la economía chilena enfrenta, y el Banco Central en particular y Hacienda, un escenario quizás un poquito más complejo que quizás hace 3 semanas. Sergio, ¿cómo lo ves tú que estuviste adentro en la cocina? Bueno, efectivamente el escenario que está enfrentando el Banco Central es bastante complejo por varias razones. Primero, porque naturalmente la actividad en la economía local no repunta y más bien las señales han apuntado a una debilidad que se sostiene. Segundo, la inflación ha estado siendo mucho más persistente de lo anticipado y el aumento del tipo de cambio obviamente también le da mayor persistencia a la inflación. Y en tercer término, digamos, que es lo que tú destacabas, vemos un escenario internacional bastante más complejo. Yo creo que uno de los riesgos que uno identificaba hace algunas semanas atrás o hace algunos meses atrás era una China que pudiese complicarse con una desaceleración más abrupta. Creo que estamos hoy día enfrentando precisamente ese escenario, o por lo menos los mercados están haciendo propio, digamos, esa mirada, que China se está desacelerando y más marcado lo anticipado, y ese proceso va a continuar y eso ha metido mucho ruido en los mercados, lo cual claramente, digamos, complejiza, tal como señalábamos, digamos, el escenario que localmente el Banco Central puede estar viendo. Por normativa, por ley, el IPOM de septiembre es el IPOM legal, es el que por mandato constitucional el Banco Central tiene que ir a rendir cuenta al país. ¿No? ¿Cuál va a ser el mensaje? No, analizando, incluyendo todo el análisis que tomó, van a ir, ya lo adelantó hace un par de semanas en una entrevista un poco polémica en la tercera, de que iba a recortar sus proyecciones de crecimiento. ¿No? Esa cifra, ¿es suficientemente importante o relevante lo que pasó en estos días con China, que quizás la cifra que tenían proyectada en recortar, la recorten aún más? Yo pienso que al menos el crecimiento para este año no debería tener un ajuste demasiado importante respecto a lo que ya tenía visto el Banco Central. Yo creo que particularmente van a presentar, digamos, un rango de crecimiento entre 2 y 2,5. Creo que sí, este escenario, digamos, más complejo, más ruidoso, puede tener un impacto tal vez un poquito más significativo hacia el 2016, donde hoy día en general las proyecciones se sitúan en torno a 3%, pero con un riesgo a la baja o con alguna posibilidad de corrección a la baja, derivado, digamos, de este escenario mucho más complejo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la incertidumbre. Tenemos 3 factores siguiendo el análisis del escenario externo. Tenemos China desacelerándose más fuerte de lo que se anticipaba y no se sabe porque la gente no le cree mucho las cifras, el gobierno está tratando de inyectarle liquidez al sistema, tomar medidas, recortar tasas. Tenemos segundo, esa nube gris que es la Fed, que hasta antes de la crisis china el consenso era que iban a comenzar a subir tasas en septiembre, ahora dicen diciembre y algunos bancos de inversión dicen que va a ser probablemente a principios del 2016. Y el tercer factor que se discute poco y que lo estamos conversando antes de empezar a grabar el programa es Brasil y el impacto en Chile, que a primera vista no es tan importante como por términos de intercambio, pero sí por los flujos de inversión y cómo entran a la región. ¿Cómo cada uno de esos factores lo ves tú y cómo Chile está preparado para enfrentarlo? A ver, primero, el factor China yo creo que efectivamente lo que va a determinar es un crecimiento global más débil y una tendencia en materia de precio de commodity que va a ser mucho más suave en términos de eventual recuperación hacia adelante. Nosotros vemos que el precio del cobre en particular debería converger hacia el mediano y largo plazo en torno a $2.80. Creo que ese proceso va a ser mucho más lento porque hoy día estamos viendo una demanda bastante más debilitada del lado china y eso tiene impactos naturalmente sobre, primero, la riqueza nacional, digamos, somos un país relativamente más pobre vis a vis lo que éramos, no sé, hace algunos meses atrás o un año atrás. Eso tiene impacto sobre confianza también y eso probablemente también va a tener algún impacto sobre la inversión y sobre la disposición a consumir por parte de los agentes locales y eso tiene un impacto entonces sobre crecimiento. Ese es el factor China. El segundo, la Fed, Estados Unidos,
Yo creo que en general, si uno mira los fundamentos de la economía norteamericana, uno ve que la economía está recuperándose de manera bastante sólida, con indicadores bastante sanos, digamos, y da cuenta, digamos, de un dinamismo elevado. Yo creo que de acuerdo a fundamentos, la Fed debería haber comenzado a subir tasas en septiembre. Creo que este ruido, digamos, y esta volatilidad en los mercados, básicamente lo que hace es trasladar ese aumento, tal como tú señalabas, hacia diciembre. Nosotros creemos que va a ser en diciembre porque, si bien hoy día hay mucho ruido, mucha incertidumbre, creo que eso debe ir apaciguándose en algún grado. Es decir, partiendo de todas maneras de un estado más débil, con un ajuste, digamos, en los mercados financieros, pero de todas maneras creo que en términos de fundamentos, creo que es necesario que este año, de hecho, la Fed comience ese proceso de normalización monetaria. Creo que en gran parte eso lo tienen incorporado los mercados, por lo tanto yo creo que eso no va a ser gran sorpresa, y más aún cuando ha estado enfatizando con bastante fuerza que ese proceso va a ser bastante gradual hacia el 2016. Creo que eso es hoy día lo que tienen los mercados y por lo tanto ese proceso va a meter tal vez algún ruido particular, algún aumento del tipo de cambio muy puntual, pero creo que no va a cambiar demasiado lo que es el escenario que están enfrentando las economías emergentes. Y el dato de Brasil yo creo que sí es muy significativo, digamos. Yo creo que efectivamente uno encuentra la evidencia empírica que hay una correlación importante entre las monedas. Brasil es la economía sudamericana más significativa. Cuando los fondos de inversión miran la región, miran especialmente a Brasil y por lo tanto cuando deciden salir porque simplemente hay mayor aversión al riesgo, hay mayores incertidumbres, lo hacen de toda la región como un todo. Por lo tanto hay, por esa razón... Claro, y alcance eso importante, para los que nos están viendo, disculpen, es que si pierde el grado de inversión Brasil, hay muchos fondos que por su normativa interna del fondo no pueden estar invertidos en un país o en empresas de un país que pierde el grado de inversión, y eso automáticamente los flujos de capital de Estados Unidos, de Europa, de Asia, esos fondos se tienen que salir, y ahí agarran a China porque salen de la región, a Chile porque, como estabas explicando tú, somos parte de la estrategia regional de estos fondos institucionales que son los que llevan los flujos. Así que yo creo que efectivamente una situación de un downgrade en la deuda brasileña, en la clasificación de riesgo, tendría un impacto bastante negativo sobre la región, con aumentos importantes en el tipo de cambio. De hecho, nosotros en términos de escenario de riesgo, si bien no es nuestro escenario base, uno no descarta, digamos, que por ejemplo el tipo de cambio escale bajo ese escenario, digamos, a 740 o 750. Es decir, genere una salida de capitales tal de que haya una apreciación adicional muy importante de las monedas de América Latina. ¿Cuál es usted dentro, si tú de 1 a 10 o de 1 a 100, la probabilidad de que Brasil pierda el grado de inversión en los próximos meses? Lo que uno lee, digamos, o palpa del mercado es que es para nada despreciable, digamos, es una probabilidad sobre 50%. Uy. Yo creo que hay cierta percepción, digamos, en los mercados y también de bancos de inversión de que en parte o gran parte, digamos, de ese factor está ya siendo incorporado al menos en lo que son los precios por riesgo. No en la salida de capitales porque eso pudiese, digamos, generar, digamos, algún movimiento adicional. Pero sí, por lo menos lo que uno lee es que aparentemente sí tienen gran parte de ese proceso internalizado en los precios de precios por riesgo. O sea, los precios por riesgo ya están asumiendo que va a pasar. Han subido mucho y por lo tanto tienen de alguna manera, digamos, internalizado una probabilidad alta de que pierda el grado de inversión. Pasemos ahora con todo esto. Chile, el Banco Central primero, Hacienda después. El Banco Central tiene estas amenazas, un peso que genera el problema de inflación, tiene este debate interno que aunque el objetivo del Banco Central bajo la ley es mantener la inflación en el rango meta, pero también tiene la presión que es más sutil, pero es política, de también ayudar al crecimiento. ¿Cuánto espacio, cuánta flexibilidad tiene el Banco Central en el escenario en lo que se viene el resto del año? Por un lado, presión de que intervenga y a qué nivel intervendría por el peso, y si es necesario. La semana pasada tuvimos al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que él dijo que el Banco Central no debería intervenir, y casi bajo ninguna circunstancia. A ver, yo creo que el Banco Central la tiene bien complicada, por varias razones. Primero, porque evidentemente la economía está muy debilitada y sobre esa base uno identifica que hay brechas de capacidad importantes. Eso debería tender, digamos, a hacer que la inflación tienda a ir convergiendo hacia el 3%. Sin embargo, derivada de la depreciación de la moneda, el aumento del tipo de cambio y el traspaso que se produce hacia precios, eso hace que la inflación hoy día esté por sobre 4%, por sobre el rango meta, y eso claramente deja bastante incómodo al Banco Central. Ya llevamos varios meses, ¿no es cierto?, con inflaciones por sobre 4%. Y continúa a decir, pero a 2 años todavía no se han desanclado las expectativas en la frase que usan. Yo creo que la clave justamente para ir tratando de ir despejando qué va a hacer el Banco Central en los próximos meses o próximas reuniones tiene que ver con
qué pasa con la expectativa inflacionaria hacia 2 meses plazo. Yo creo que el mandato principal del Banco Central es inflación y por lo tanto claramente le incomoda que esté sobre 4%, creemos que no va a mover la tasa, digamos, de manera restrictiva mientras las expectativas inflacionarias están bien ancladas. Si las expectativas inflacionarias comienzan a desanclarse, creo que eso es un problema importante para el Banco Central, porque el gran activo que tiene el Banco Central es su credibilidad. En la medida que el mercado deje de creerle, yo creo que el Banco Central sí se va a asustar, digamos, y puede estar ahí más dispuesto, digamos, a tener algún tipo de acción monetaria. Entonces, el Banco Central enfrenta un escenario complejo desde ese punto de vista. Creemos que de todas maneras la inflación va a ir convergiendo lentamente por el efecto cambiario hacia el rango de 3%, probablemente tampoco lo va a alcanzar en 2016, eso tal vez va a ser más bien hacia el 2017, por el efecto cambiario que le produce, ¿no es cierto?, cierta inercia entonces en este proceso de convergencia. Respecto a dónde eventualmente podría intervenir el Banco Central, yo estoy de acuerdo que el tipo de cambio es la principal herramienta que tiene Chile, digamos, para enfrentar shock externo, por lo tanto es sano que el tipo de cambio, digamos, aumente cuando vemos un escenario más complejo porque de alguna manera permite recuperar alguna competitividad de las exportaciones y sobre eso hace dar algún impulso al crecimiento por el lado externo. La evidencia empírica, sin embargo, es simplemente mirando lo que ha sido la acción del Banco Central en los últimos 10, 20 años, es que cuando el tipo de cambio está muy desalineado, especialmente el tipo de cambio real, esto es el tipo de cambio corregido por la inflación externa y afectado por la inflación local, cuando el tipo de cambio real está muy desalineado de sus fundamentales, entonces sí el Banco Central encuentra o busca, digamos, algún argumento técnico, digamos, para esa intervención. Ustedes han hecho un informe en las últimas semanas que miden eso, que tiene una cifra. Efectivamente, ese nivel, para identificarlo o compararlo con lo que han sido las acciones del Banco Central en el pasado, la última cuando el tipo de cambio estaba subiendo fue el 2003, es un tipo de cambio en torno a 730, 740. Creemos que en ese rango, eventualmente, el Banco Central sí va a poder dar una señal o va a estar en posición de dar una señal en términos de que ese tipo de cambio está muy desalineado y por lo tanto va a manifestar con cierta fuerza una suerte de intervención verbal respecto a su preocupación cambiaria, porque eso le va a generar también mayor presión o mayor inercia por el lado inflacionario, digamos, que es al final su objetivo central. Entonces nosotros creemos que ante ese valor, digamos, el Banco Central sí va a estar probablemente más dispuesto, digamos, a intervenir en el mercado cambiario. Ahora, yo creo que más bien habría que dejar que el tipo de cambio se mueva, porque es el principal mecanismo, como decía, digamos, para enfrentar estos shocks externos. Además que estamos viendo una depreciación que es generalizada, es el dólar el que se está apreciando, esta semana particularmente el euro. Pero ese es una señal más bien global y por lo tanto las intervenciones, la verdad, su efectividad es bastante limitada. La evidencia empírica muestra que las intervenciones alcanzan, digamos, un efecto más o menos de movimiento en torno a 5% en el muy corto plazo sobre el tipo de cambio y luego hacia el mediano plazo, a los 12 meses, cualquier efecto de la intervención está completamente desaparecido. Una pregunta corta del Banco Central y después vamos a Hacienda. Este fin de semana van a estar todos los equipos del Banco Central terminando el IPOM. ¿O van a terminarlo el viernes y lo van a mandar a guardar? ¿O hay tanta fluidez en lo que está pasando que van a estar quemando la vela hasta las últimas, hasta el lunes tarde para terminarlo? Yo creo que van a estar hasta el último momento. De todas maneras, por mi evidencia empírica, o evidencia, digamos, necesitan aproximadamente 2 días para imprimirlo, digamos. A veces sí, con un día, pero sí, yo creo que van a estar hasta las últimas, porque efectivamente hay mucha volatilidad y cualquier noticia puede ser importante recogerla en el informe de política monetaria. Hacienda, ¿no? Tiene que presentar con lo que le dé el IPOM, más lo que el comité de expertos, las cifras que anunciaron hace 10 días, más o menos 2 semanas, tiene que presentar un presupuesto que no va a poder gastar tanto, ya lo he dicho, algunos cálculos dicen que este año si termina cerca de 10% el aumento del gasto fiscal, el próximo año va a ser alrededor de 4%, va a tener que postergar la meta del déficit estructural y al mismo tiempo tiene que negociar una reforma laboral que es la parte más compleja, porque es donde en teoría dicen que se juega la palabra, la confianza, para que el sector privado vuelva a invertir. ¿Qué le recomendaría si tú fueras asesor de Rodrigo Valdés? ¿Cómo se le vienen las próximas 6 semanas al ministro? Se le vienen difíciles. Yo creo que un componente importante que hay que destacarlo es que la sanidad en las cuentas fiscales ha sido un pilar de la economía chilena durante las últimas décadas y creo que es importante que haya una señal contundente en esa dirección.
y eso significa moderar el gasto de manera importante hacia los próximos años, con un crecimiento en torno, como tú bien decías, entre 4 y 5%, de manera de ir garantizando que al menos hacia el 2018 estemos más cerca del balance estructural que originalmente se propuso el gobierno, que hoy día no se ve alcanzable, pero creo que es importante al menos definir una ruta que vaya en esa dirección. Eso significa entonces, primero, lidiar con un presupuesto que tiene que moderarse de manera importante cuando hay presiones por el lado, ¿no es cierto?, probablemente de los congresistas, de los senadores, de manera de tener un poquito más de fuerza en términos de gasto para sostener el crecimiento. Creo que no sería bueno de todas maneras, creo que es importante mantener el pilar fiscal, pero eso va a significar, digamos, probablemente una difícil movimiento o negociación de parte, digamos, del ministro de Hacienda. Creo que también es importante, y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que viene en las próximas semanas, el tema de la reforma laboral. Creo que es importante ahí dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Creo que es importante dar espacio a las empresas para que se acomoden a los shocks externos, digamos, a escenarios que van cambiando, y creo que en ese sentido una reforma laboral más flexible es una necesidad importante. Y eso significa entonces también buscar, digamos, acuerdos, buscar, digamos, consenso y buscar lo que es el principal desafío que probablemente tiene el ministro de Hacienda, apoyo político dentro del propio gobierno para avanzar en esa dirección. Creo que se vienen semanas complicadas, digamos, difíciles, porque tiene muchos flancos abiertos que tiene que ir avanzando de manera de sostener este pilar fiscal como primer punto, y segundo, permitir que la economía sea más flexible por el lado laboral de lo que hoy día está considerado la reforma, de manera de poder enfrentar los próximos años de manera un poquito más cómoda. La última pregunta. Tú vas a hablar con los clientes del BCI, que algunos son importantes, empresarios, pymes. ¿Cuál es la sensación que tú tienes de ellos? Te lo digo porque en el seminario que hizo el BCI de 2 semanas, Moisés Naim, una de las críticas que le hizo al sector privado chileno, que era muy alaraquiento, muy catastrofista, ¿no? Que a pesar, dijo, de estas reformas, ¿cómo fue la palabra? Dijo, nunca me hubiese imaginado que las iban a hacer con tanta torpeza. Igual él veía un montón de cosas positivas. Tú tienes todo un background de un gran economista, pero también tienes que hablar con los empresarios que son los clientes del banco. ¿Cuál es la sensación que te da a ti? A ver, el ánimo, yo creo que eso lo reflejan los indicadores de confianza, los indicadores, ¿no es cierto?, de confianza de empresas y de consumidores. Es malo, digamos. Hay un ánimo malo y eso se ha estado reflejando en su disposición a invertir, digamos, la inversión cayendo. Del lado de los consumidores, el consumo de bienes durables cayendo también. Es decir, el estado de ánimo claramente, digamos, negativo. Ahora, yo creo que es importante aquí tener claro que los fundamentos de la economía chilena son sanos. Hay pilares muy fundamentales, ya decíamos el pilar fiscal, que ha sido una tradición durante las últimas décadas. Por el lado monetario también un buen manejo a través, ¿no es cierto?, de lo que son la política monetaria por parte del Banco Central. Creo que efectivamente tenemos buenos fundamentos, buenos pilares, pero estas torpezas, digamos, ¿no es cierto?, tal como mencionó Moisés Naim en materia, ¿no es cierto?, de reforma, le han generado una pérdida de ánimo importante, digamos, al sector privado, y eso se ha estado reflejando en la actividad. Creo que es importante ir dilucidando, despejando las incertezas, dando, digamos, espacio, digamos, con reformas más flexibles, de manera de enfrentar, digamos, el futuro de manera más sólida, más firme, digamos. Y eso significa también mejorar, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento hacia adelante. Hoy día hay una visión de que el PIB potencial, que es parte de lo que el Banco Central va a entregar, digamos, el 1 de septiembre en su IPOM, va a ser más bajo. Creo que es importante que las reformas más bien contribuyan a ir mejorando ese indicador, cosa que el producto potencial, tendencial, que espere uno hacia adelante, sea algo mejor de lo que vamos a ver probablemente reflejado en este informe. Bueno, no nos queda tiempo, creo que se nos acabó, pasó rápido, pero a lo mejor podemos tener otra oportunidad más allá en el año. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, también estuvo en la cocina del Banco Central por muchos años, así que sabe cómo se hace el IPOM y los factores. Esta ha sido, ¿no?, una nueva edición de La Mesa, ¿no?, el programa de economía, finanzas, un poco políticas públicas que hace el Mostrador Televisión y el Mostrador Mercados, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti.